Para hablar de Enrique VIII debemos primero hablar sobre la época anterior a él, la Guerra de las Rosas, que fue de 1455 a 1487, que fueron unas batallas inglesas por quien asumía el trono, ya que no había herederos para este. Fue una guerra civil entre la casa Lancaster y la casa York, ambas de la familia real, por lo que he mencionado en parte para obtener el control de la corona. Se llama la batalla de las rosas porque en el escudo o insignia de la casa de York habían rosas blancas y en el de Lancaster rojas. También cuando termina se une las rosas para formar una nueva insignia. Luego de años de conflictos y pérdida de soldados y que ambas casas casi desaparezcan por batallas, la dinastía Tudor crece y Henry Tudor será rey, o sea, Henry el séptimo, y que sería el padre de el rey que vamos a hablar. Eh, pero no el, pero quien asume como rey y se casa con Elizabeth de York, unificando así ambas casas y terminando el conflicto, siendo el último levantamiento de los York en 1487, en The Battle of Stokefield. Y de este matrimonio de Henry el séptimo y Elizabeth de York surge, además de cuatro hermanos, o sea, en realidad eran siete, pero sobrevivían cuatro, entre ellos Henry el octavo, que nace en Greenwich el 28 de junio de 1491 y vivió hasta el 28 de enero de 1547, viviendo 56 años. Fue coronado rey el 22 de abril de 1509, reinando hasta su muerte, y seguramente lo conocerán por tener 6 esposas, de las que hablaré más en profundidad de cada una más adelante. También es conocido por haber convertido a Inglaterra en protestante para divorciarse de su primera esposa. Luego que el Papa Clemente séptimo se tengan como una discusión por su anulación de casamiento, o sea, matrimonio, con Catalina de Aragón, que profundizaré al hablar de sus esposas. Eh, También separa la iglesia del Estado, o sea, no la separa, sino que crea como una nueva iglesia donde él es como la figura más importante, donde el rey es la figura más importante que hasta hoy en día se mantiene y son protestantes los ingleses. Que también hablaré un poquito de eso más adelante. Y ahora ya habiendo hablado un poco de general de cómo fue su mandato, voy a hablar de sus primeros años, que tuvieron, como dije, tuvieron 7 hijos, que sobrevivieron cuatro, o sea, cuatro con Henry VIII. Arthur, príncipe de Wales, Margaret y Mary, aparte del mismo Henry, como dije. No se sabe mucho de su infancia, más de que le dan ciertos títulos que pueden ser como el duque de York. Esto se debe a su padre quería como mantener o sea, el mandato, o sea, el poder, todo en la corona, y así le daba como títulos a Henry. Y tuvo tutores, o sea, no se sabe mucho de su infancia, pero lo que sí se sabe es que tuvo tutores aprendiendo latín, francés y luego italiano. En noviembre de 1501 se sabe que ayudó y formó parte importante del patrimonio de su hermano Arthur con el hijo
con la hija, perdón, menor del rey Ferdinand II de Aragón y la reina primera Isabel I de Castilla, creo que se pronuncia así, no sé cómo se proceda. Bueno, y más tarde a Arthur, para decirlo de alguna manera, y muere en 1500, o sea, en 1502, justo 20 semanas más tarde de su matrimonio. Entonces, poco después, esta princesa se casará con Henry cuando él ya es rey. Y el padre, eh, en el abril de 1509, cuando Henry tenía 17 años y arregla con los padres de Catalina de Aragón para casarse y con la iglesia para casarse con ella y como todo el mundo acepta, termina casando. Pronto de su casamiento Catalina queda en estado, la niña nació y en enero de 1510, meses más tarde vuelve a quedar, o sea, eso pasó en enero de 1510. Y meses más tarde de esto, vuelve a quedar embarazada. Y el 1 de enero de 1511 nació una niña llamada Mary, que dejó a ambos felices, pero como Henry se empieza a obsesionar con tener un hijo varón, como que en parte quedó como medio decepcionado de que sea una niña, porque está como muy obsesionado y paranoico con que tener una niña, un niño. Y pronto Mary será Mary Tudor, la reina que gobernó 5 años, que bueno, es otra historia. Y por eso mismo que dije que requería un varón, el matrimonio comienza a transarse y Henry conoce a la hermana Ana Bolena, que por un tiempo como que coquetean, pero Ana Bolena decide que ella será la que se case con Henry el octavo, entonces empiezan a coquetear ambos y se terminan casando y tienen una hija llamada Elizabeth que después será Elizabeth I, o sea, la famosa reina. Y empiezan a haber rumores de que que Ana Bolena tenía como muchos amantes, como se dice que eran más de 100 hombres y que Elizabeth era una niña bastarda y que no era del rey. Y Ana Bolena es encarcelada y su cabecita como que se la... Henry vuelve a casarse por tercera vez con una mujer llamada Jane Seymour, quien sí dio luz a un niño varón, que sería el futuro rey Eduardo VI. Y se casó en 30 de mayo de 1536 y falleció, el 24 de octubre de 1537 por el parto, así como que quedó muy débil y eso murió, ¿no? O no sé si murió dando a luz, pero... Y se dice, y no se dice. Henry pidió cuando que su lugar de descanso sea junto a Jane Seymour, ya que esta sí dio a luz un niño varón y quería como que estar con él, ella, ahí. Y la cuarta esposa fue Ana de Cleveris, o de Cleveris, quien se casaron, pero era una noble alemana, pero el matrimonio duró 6 meses, desde enero hasta julio de 1540, y terminó en una anulación. Esto se ve que Henry encontraba a Ana fea, entonces como que no quería seguir con ella y no se consumió, si me entienden, el matrimonio. La quinta esposa fue Catalina Howard, quien fue por traición siendo prima de Ana Bolena, como dato, y fue infiel a Henry. La sexta y última esposa del rey fue Catalina Parr, quien sobrevivió. Nació en 1512, el matrimonio con el rey fue el tercero para ella. O el tercero para él. El matrimonio con el rey duró de 1543 hasta que el rey en 1548.
El rey Henry y la iglesia, bueno, un poco de eso ya que hablé de las esposas y eso. Como he hablado, al querer divorciarse de Catalina de Aragón, casarse con Ana Bolena, el papá no aceptó. Y Henry se separó de la iglesia romana y establecerse en la iglesia de Inglaterra o los protestantes. Y siendo ya, como dije, el jefe supremo de esta iglesia y siendo hasta hoy en día así. A su vez, inició una reforma en la iglesia que fue la siguiente. Se consideró protestante y como dije, y a su reino, por ejemplo, cambió. También otra cosa que hizo fue cambiar, aparte de ser como el supremo cambiar las misas o todo de latín a como creo que el inglés, porque muchos no sabían leer y mucho menos latín, entonces como que cambió el idioma. También de las misas, porque muchos al no saber latín y en la misa no entendían nada. Y los protestantes se caracterizan como generación por enfatizar la Biblia como única fuente de autoridad y saquendorio, no sé cómo se dice eso, de todos los fieles obligados. Su reinado. Fueron grandes cambios políticos, religiosos y sociales y se comenzó a transformar en una potencia, o también conocida como la Reina de los Mares, que eso se profundizará con Elizabeth I, o sea, su hija. Eh, Henry fortaleció la monarquía, el poder parlamentar y el poder parlamentario. Eh, Aún así la vida era muy desigual, compleja y variada, dependiendo de la clase social y económica de cada individuo, como si eras noble, ¿no? Pero si no sufrías, pero si eras de todo el resto, si se sufría mucha hambruna y pobreza. Y no había muy buena higiene porque se comenzaba la edad moderna y aún se seguían como muchas cosas de de la Edad Media, que era una época muy sucia. Y la rey, bueno, yo dije que murió de tuberculosis, teniendo úlceras muy olorosas y dolorosas, que se dice que te pasaban paredes de mal olor. Y voy a dar unos datos que son, primero, siempre como que se retrata de la misma manera porque como que él quería mantener una figura fuerte y poderosa, entonces como que nunca envejecía, siempre se lo retrataba de la misma manera, que es muy particular y muy famosa, porque siempre es la misma y siempre es la misma pose y todo. Y otra cosa es que se dice que Harry se encerraba en su cuarto luego de Ana Bolena porque estaba en su fantasma, como que se dice, ¿no? Que su fantasma lo perseguía preguntándole dónde estaba su cabeza. Y que su fantasma sigue merodeando hasta el día de hoy. Y bueno, eso es todo así.